Bueno, muy buenos días. Saben que el día viernes tuvimos un inconveniente con la grabación de la clase, por lo tanto voy a repetir este contenido. A partir de este momento, pues entonces voy a hacer el contexto de la asignatura del día viernes y empezamos con el tema de libertad de expresión. Como veníamos viendo en fecha anterior, estábamos hablando de la libertad de expresión e información como derecho de todos los colombianos. Esta está establecida específicamente en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. Es una constitución que nosotros, según lo que ya revisamos, pues venimos de una cantidad de manifestaciones de toda la población colombiana en las distintas épocas y con distintos capítulos de constitución, empezando en 1812 hasta terminar en la Constitución de 1886, pero con una modificación que fue por una Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Entonces, ese artículo 20 de la Constitución Política de Colombia dice: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Entonces, esta libertad de expresión que se encuentra expresa en el artículo 20 nos da también la posibilidad de crear medios masivos de comunicación. Por esto es que nosotros no tenemos una libreta profesional, nos la quitaron, nos quitaron una tarjeta profesional para gestionar, porque la mayoría de los medios de comunicación en Colombia han estado en manos de personas que no tienen una formación específica en comunicación social o en periodismo, y entonces ellos que provienen de la política o de grandes grupos económicos son los que han tenido la posibilidad de hacer esta creación de medios de comunicación. Por ello, en esta generalidad, ya que la Constitución le confiere a cualquier nacional la posibilidad de crear un medio de comunicación, entonces nosotros digamos que le apuntamos a trabajar dentro de este parámetro. ¿Qué implica esto? Implica difundir pensamientos, opiniones, informar, recibir información veraz e imparcial, pero también, digamos, tenemos con esto la urgente necesidad de plantear los pensamientos, hechos, noticias frente a la opinión pública. Todo aquello que se considere de carácter relevante y que sea consecuente con esa necesidad que tiene la opinión pública de recibir información sobre temas de hechos de interés general. Toda persona en Colombia, al amparo de la Constitución, tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que necesariamente exista la injerencia de autoridades de carácter público o que se considere que existe una frontera. Entonces, este artículo que nosotros vemos tampoco impide el hecho de que los estados o que todo el estado esté sometiendo a las empresas de radiodifusión, de cinematografía, de televisión o en este momento de redes sociales a que se sometan a un régimen de autorización previa. El derecho de la libertad de expresión, consagrado como artículo en la Constitución de Colombia, la Constitución Política de Colombia, es una garantía reconocida a todas las personas. Por eso ya lo había mencionado, cualquier persona tiene derecho a manifestar opinión y a crear un medio de comunicación. Esta actividad debe ser de carácter libre, pero debe coincidir específicamente con el parámetro de veracidad o de imparcialidad. La libertad de expresión en el ordenamiento superior tiene varias presunciones. La primera de ellas, que toda expresión esté amparada por el derecho a la libertad de expresión. La segunda,
que en los eventos de colisión de este derecho a la libertad de expresión con otros derechos fundamentales, prevalece el de la libertad de información por encima de los demás. Y la tercera visión es que cualquier limitación de una autoridad pública al derecho de la libertad de expresión se considera prácticamente como el tema de censura, es decir, cualquiera que quiera evitar que la opinión pública se entere de las situaciones a partir de lo que se diga por medio de un medio de comunicación, necesariamente está incurriendo en el tema de censura. La cuarta condición es que cualquier acto de censura previa por parte, por ejemplo, de autoridades es una violación al derecho de la libertad de expresión y pues digamos que esto no admite prueba en contrario. Entonces, cuando encontramos medios de comunicación, estos deben ser absolutamente libres y deben cumplir además con una responsabilidad social, de manera que se le garantiza a todas las empresas que se constituyan con el objeto fundamental de ser un medio de comunicación que puedan operar libremente. Claro que también existe la condición, por ejemplo, de tener derecho por parte del medio de comunicación y de las personas a solicitar este recurso, y el recurso es el recurso de la rectificación. ¿Para qué se hace esto? Para las condiciones de equidad. Puede ser que de alguna manera uno entienda que hay censura, que de alguna forma puede haber condiciones que no estén, digamos, operando dentro de parámetros normales para el funcionamiento de la prensa libre. El sistema constitucional consagra simultáneamente varios derechos y libertades distintas. Principalmente hay libertad de expresión en sentido estricto y se entiende como el derecho de las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento, a expresar opiniones, informaciones, ideas. Esta situación no debe tener desde ningún punto de vista limitación. Por otro lado, se protege la libertad de información, la que hace referencia a la comunicación, digamos, como de las distintas versiones que pueden surgir de los hechos, de los eventos, de los acontecimientos que ocurran en medio de la opinión pública. En relación con las distintas manifestaciones del derecho, la Constitución ha establecido de manera reiterada que la libertad por ejemplo, la Corte Constitucional, que la libertad de expresión tiene un doble componente. O se expresa en las libertades específicas que tiene una persona y adicionalmente, pues también en la libertad de crear un medio de comunicación. Estas libertades son de carácter diverso, entonces no deben estar sometidas a presupuestos de imparcialidad o de veracidad. Debe también haber un respeto por estos requisitos. No necesariamente a partir del texto constitucional se advierte que las libertades de expresión e información tienen una naturaleza compleja o instrumental, según lo dice la Carta. Hay derechos autónomos adquiridos por la persona. La Corte recuerda que la libertad de información es parte integrante del derecho a la libertad de expresión. O sea, que es un hecho considerado derecho fundamental de doble vía, es decir, de la comunicación hacia los miembros de esta nación y de los miembros de esta nación hacia los temas de información. Dentro de esto encontramos, por ejemplo, que hay sujetos activos y pasivos. En esta medida,
se dice que quien recibe de pronto la información puede considerarse un sujeto pasivo y el que emite la información es un sujeto activo. Por lo tanto, hay responsabilidades por parte de quien emite la información. Y digamos que también hay derecho a la intimidad y al buen nombre de las personas. Eh, Esto obliga a los medios de comunicación que siempre estén informando con una permanente objetividad. El derecho a la libertad de expresión como garantía esencial de la democracia y del pluralismo, obviamente, pues está centrado en que no debe haber ningún tipo de censura.